de la empresa Spectrum Ingeniero, somos representantes de la marca Merin. Y bueno, vamos a ver primero creo que no hay inconvenientes en el armado, así que lo voy a realizar de forma rápida, ¿sí? Primero vamos a colocar la cámara de humidificación, ¿no? Recordar que hay que llenarla de agua estéril. Acá tenemos la línea para que se haga el autollenado. Acá. Y en el equipo vemos, ¿no? Tenemos las entradas de suministro de oxígeno y aire. Nuestra pantalla que nos va a mostrar algunos parámetros importantísimos. Nuestro flujómetro y tenemos dos perillas. Una que me va a ayudar a controlar el FiO2 y otra que me va a ayudar a controlar el flujo. Pero a la vez, de forma indirecta, voy a controlar la presión, el PIB, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Y acá tengo la salida de la mezcla, ¿no? Entonces, conecto y conectamos a una de las entradas. Por comodidad lo voy a poner a este lado, ¿sí? Ahí tenemos la rama exhalatoria, que es la rama que está acá, que tiene el hilo calefactor, ¿no? Para mantener la temperatura del paciente, ¿sí? Acá. ¿Sí? Y de acá conectaría la cánula, ¿sí? Es importante mencionar que este equipo solamente va a funcionar con este tipo de cánula de la misma marca, ¿sí? Tal vez han visto en otras marcas que tienen el mismo aspecto, ¿no? Pero la diferencia con esta es que esta cuenta con una válvula de Benveniste, un sistema interno. Por eso es que yo no lo puedo utilizar con otro tipo de cánula. Ahorita lo voy a explicar por qué, ¿sí? Entonces voy a conectar. Esta es la exhalatoria. Y esta de acá, la pequeña, es para medir la presión, el PIB. Esta la tengo por acá. ¿Sí? Y lo conecto a la línea de presión, que es esta de acá. Ya está. ¿Sí? Lo voy a dejar por acá. Y lo único que me está faltando es conectar las conexiones del humidificador. Acá tenemos para conectar el hilo caliente, que es tipo trébol, estándar. Lo conectamos acá. Y el sensor de temperatura. ¿Sí? Una vez que ya está conectado, ya lo puedo encender y lo voy a configurar para conectarlo a mi paciente. Tenemos el botón de encendido. Entonces, es normal que arroje la alarma de vacas y paz porque yo no lo tengo conectado. Lo voy a apagar. Entonces, para configurarlo, lo vamos a comparar con el sistema burbuja clásico, porque es muy parecido, ¿no? En el sistema de burbuja clásico, ¿qué configuro? El FiO2, ¿no? En el Blender. Acá tengo la perilla para configurar el FiO2, entonces lo puedo configurar a 40. ¿Sí? Después, otra cosa que configuro en mi sistema burbuja es el flujo, ¿no? Los LPM. Esto lo configuro con este botón. ¿Sí?
de 0 a 15, bueno, este es a 16, ¿sí? Yo configuro. Y lo que no hay, a diferencia del sistema burbuja, es la presión peak, ¿no? Creo que en el sistema burbuja es un frasco que se gira. Entonces, vamos a entender eso ahora. Acá vamos a configurar la presión peak de forma indirecta con el flujo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo le quiero entregar 5 centímetros de presión a mi paciente al neonato, yo tengo que configurar aproximadamente 8 LPM. ¿Y cómo yo lo voy a verificar, no? Lo tengo que incluir. ¿Un PIP te refieres a PP? Sí, al PP, ¿no? claro. Entonces, acá le tendría que subir, ¿ve? Porque está en 6, ¿no? Mire, si yo me voy a más o menos a 8. Entre más flujo, más PP. Sí, ¿ve? Ahí tengo. ¿Sí? Entonces, hay que recordar que en el CIPAC el parámetro importante, lo que yo necesito es que la presión sea constante, ¿sí o no? Así como en el sistema tradicional. Entonces, lo que yo tengo que primero asegurarme es que mi PIB esté configurado en el valor que yo deseo y lo verifico ocluyendo, ¿sí? Pero ahora vemos que tenemos 5 de PIB, pero cuando tenemos 8 LPM. Entonces, a veces esa es la confusión, ¿no? Porque me pueden decir, no, pero yo quiero configurar a mi neonato con 6 LPM y con 5 de PIB. Pero acá tengo 8, no, le puedo reventar los pulmoncitos. Por eso, a eso me iba cuando decía que este equipo solamente puede funcionar con esta cánula. Esta cánula tiene una válvula de Benveniste que es interna, en el que cuando haya un sobreflujo va a fugar por ahí. Por ejemplo, yo lo tengo fluido y se escucha, ¿no? Pareciera que estuviera fugando y por la parte de acá está saliendo. ¿Qué significa? Este sistema, comparado al sistema burbuja, siempre va a entregar un flujo de reserva, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pongámonos el caso de que en el sistema burbuja, ¿no? Yo lo tengo configurado a 6 LPM, pero en un instante el paciente requiere un mayor flujo, no sé, bosteza, empieza a llorar, ¿no? Entonces, pero si yo lo tengo en un valor fijo, que son 6 LPM, entonces si él requiere un poco más, ¿qué está haciendo? Está haciendo un sobreesfuerzo, ¿sí? A comparación de este equipo, si yo le estoy, acá yo tengo configurado 8, pero mi paciente solo requiere 6, los 6 va a entrar al paciente y los otros 2 va a fugar por acá, ¿sí? Entonces, ahí están esos 2 de reserva. Entonces imagínense, justo en ese instante el paciente bosteza y requiere un LPM de más. Obtiene los 7 y el otro 1 fuga por acá, ¿sí? Esa es la ventaja que tiene este equipo en comparación con un sistema burbuja. Sí, en el sistema burbuja tenemos, por eso que al sistema burbuja se le llama de flujo fijo y este equipo se le conoce de flujo variable o flujo de reserva, ¿sí? Entonces hay que entender eso para no preocuparnos por el flujo, ¿no? Por eso lo más importante es que yo configure mi FiO2 y la presión ocluyendo, ¿sí? Y si digamos yo tengo 8 LPM, no hay problema, no le va a pasar nada al paciente porque justo el flujo de exceso de reserva se está fugando por acá y se escucha, ¿no? Se logra escuchar, ¿no? ¿Sí? Ahora, otra cosa importante es que tal vez yo ya he configurado que cuando lo conecto a mi paciente puedo ver que va a fluctuar esa presión PIB. Eso es normal hasta en un ventilador, ¿no? ¿Por qué? Porque de todas maneras hay que ponerle un poco de énfasis en el sellado, ¿no? Cuando no sé cómo trabajan acá, lo voy a poner acá un ratito. No sé qué tipo de... ¿Dónde está? Ajá, no sé si trabajan con el PROM o la mascarita. Yo he traído los dos. No nos da, pues no puede dar un poco. No, pero se puede pedir. Sí, mire, esta es la mascarita, ¿ves? Y les muestro. Este es por tamaños también. Y este es el PROM. Sí, acá les muestro. Este es el PROM. Acá utilizan el PROM, ¿no? Entonces...
Este uso. Ese no uso. Cada ambos son de silicona. Esto hermetiza más, ¿no? Claro, ¿por qué les muestro esto? Porque es muy importante la sujeción, ¿no? Como ahorita esto es un método no invasivo, ¿no? Siempre va a haber fugas, ¿no? Si lo comparamos con un ventilador, cuando nosotros hacemos una ventilación no invasiva, el ventilador tiene justo compensación de fugas, ¿no? En cambio este equipo no lo va a tener porque no es tan sofisticado. Entonces es muy común que pase eso, ¿no? Que yo configuro mi parámetro acá está en 5 y lo conecto a mi paciente y haya fluctuación. Siempre va a ver que va a bajar un poquito. Eso es por el sellado. Entonces, por eso es que sí existen esas dos alternativas para el tipo de paciente, ¿no? Hay pacientes que ustedes van a ver que sí tienen sus fosas nasales un poquito más grandes y el PRON se adapta mejor. Pero cuando vean que no está sellando bien con el PRON, pueden intentar con la mascarita, que es más ergonómica, ¿no? Entonces, cuando tengan esa diferencia, como les digo, hay que verificar el sellado. Porque es como que yo lo estuviera ocluyendo de forma precisa o le deje así un huequito, ¿no? Va a variar el valor. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Quedó claro? Por ejemplo, no, yo no quiero 5, yo quiero un poquito menos, ¿no? Yo quiero 4. Entonces lo ocluyo y le empiezo a bajar el flujo. ¿Sí? Mire, ahí tengo 4.1. ¿Sí? Y estoy entregando 6 LPM más o menos, ¿no? Como les digo, puede ser que sea demasiado, ¿no? O puede ser que esté correcto para ese paciente. Pero no nos preocupemos de eso, ¿no? Porque como les digo, el LPM que va a requerir el paciente, él lo va a adquirir y lo que no, va a ir eliminándose por acá. Porque ahí está el flujo de reserva, ¿no? Para no generar ese sobreesfuerzo en esos ejemplos que les he dado, ¿no? Y de esa forma lo controlo. Ahora, también una vez me preguntaron, ¿no? Pero si yo quiero darle mayor LPM, claro, se puede subir, pero hay que tener en cuenta que mientras que yo suba el volumen, la presión va a aumentar, ¿no? Eso es normal, ¿no? Porque le estoy entregando más aire, ¿no? No sé si quedó claro hasta ahí. ¿Sí? Entonces, ustedes cuando lo conectan a un paciente no lo van a ver una línea horizontal, ¿no? Porque se tiene que ver las respiraciones del paciente. Incluso este equipo mide respiraciones. Acá vemos que están marcando como rayitas, ¿no? Pero cuando ustedes ventilen, trabajen con el neonato, van a ver que esto sube y baja. Eso es normal. Y va a obtener la medición de promedio de esa curva. ¿Sí? La medición promedio es el pic, la presión que se está entregando. ¿Sí? Y se tiene que marcar las respiraciones por minuto. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Y dependiendo del problema pulmonar que tiene el paciente, obviamente nosotros entendemos que la resistencia va a variar. ¿Cómo es en este caso? Sí, doctor. Lo que pasa es que ya cuando... lo que pasa es que hay que entender que este equipo solamente nos va a ayudar en el caso de que son neonatos que tienen respiración espontánea y solamente son prematuros y no han desarrollado el surfactante, ¿sí? En ese tipo de casos que usted me dice, cuando ya son pacientes que ya tienen variaciones en la resistencia interna, en la compliance, ahí lo que se recomendaría es conectarle un ventilador en modo CPAP, porque este equipo ya no tiene, por ejemplo, no puedo controlar frecuencia respiratoria, no puedo controlar otros parámetros, ¿no? O sea, en esos casos yo lo que recomiendo al fabricante es que se le conecte un ventilador, ¿no? ¿Por qué le pregunto eso? Porque yo
tendría mi cuadrito, digo, flujo a 8, ya yo lo voy a tener a 5 de PDP, ya eso es lo teórico. Pero yo le pongo 8 a mi paciente que tiene una patología pulmonar, dependiendo si esta es leve o moderada o severa, por ejemplo, o que tenga una membrana hialina o que tenga un síndrome de aspiración de meconio. Entonces la resistencia, o el problema pulmonar va a variar dependiendo de cada paciente. Entonces si yo le pongo con 8 de flujo y pienso que el PDP va a ser 5, no va a ser así. Sí, claro. Lo que yo les estoy dando acá es son los parámetros de configuración. Claro, en lo real tiene razón, no se va a cumplir a exactitud. No estoy diciendo eso, ¿no? De todas maneras, cuando ustedes configuren a un paciente, siempre hay un montón de parámetros fisiológicos que se van a ver, o sea, que van a conllevar a que no se dé esa equivalencia de 8 LPM con 5. Eso es normal, porque puede ser un paciente que, digamos, como les digo, en esos casos se recomienda conectarle un ventilador. ¿Por qué? Porque en el ventilador, por ejemplo, si yo quiero recuperar eso, puedo hacer un reclutamiento alveolar, ¿no? Hay ventiladores que hacen reclutamiento mientras va ventilando en modo CPAP. Este equipo no lo tiene, ¿no? Es por eso que sí, yo no le digo que esos parámetros se van a cumplir, pero deben ser lo más cercano en la gran, bueno, no en la gran mayoría, en los neonatos en los que no tengamos muchos esas patologías, ¿no? Pero sí es normal, doctor, lo que usted está diciendo Claro, yo no se va a ver. Porque en la práctica lo que hemos visto nosotros, venimos, le dice una enfermera, pero el PDP, mira cómo está, varía tanto. No, se cae, sube, ¿por qué? Ya está fijado. Sí, ya está fijado, y en la naricita, todo, ¿no? Pero el paciente respira mal, ¿no? Entre comillas, respira feo, ¿no? Respira, pues baja. Y está haciendo, por ejemplo, esfuerzos respiratorios y me varía fuertemente Sí. el PDP. Sí, es que también hay que recordar que este es como un sistema burbuja, pero un poquito más sofisticado que mide parámetros nada más. ¿Por qué pasa eso también? Porque por la sincronía que existe entre la máquina y la respiración del paciente, ¿no? También un ventilador no existe eso porque ya detecta eso y y se sincroniza con el paciente, ¿no? Entonces, eso es normal, doctor, ¿no? Cuando usted, digamos, a usted lo que tiene que ver es, lo principal es obtener esa presión, ¿no? Si usted ya ha verificado que está totalmente sellado, no hay ninguna fuga y todavía ve que le falta, le puede subir un poquito más de flujo, no tenga miedo, porque a veces pasa eso, ¿no? Yo le conecto, yo configuré 5, le conecto y tengo 3.5, 3.6. Yo requiero un poquito más, entonces se le puede ir subiendo un poquito más, no tener miedo con el flujo, porque el flujo por acá está escapando, no le voy a reventar, no le voy a ocasionar nada. Pero eso solamente si yo trabajo con esta cánula, porque yo he visto en otros lugares que a veces por la necesidad, el de Dragger le entra y lo conectan, y ese no tiene esta válvula. Entonces, ahí sí, si no tiene esa válvula, yo le estoy poniendo 10 o 8 le está entrando de forma directa. Entonces ahí hay un peligro, ¿no? ¿Y esa válvula está medida o puesta en qué medición tiene esa válvula o en qué momento entra el funcionamiento de esa válvula? Claro, no, mire, la válvula de Benveniste es como una válvula de sobrepresión. Algo así, tiene ese principio de funcionamiento. En una válvula de sobrepresión yo configuro en 5. Si supera eso, libera el exceso, ¿no? Algo así es esto, pero a nivel de flujo, no presión. ¿Sí? Sí, es la que tiene acá. Y por eso que se escucha, ahorita que yo lo estoy ocluyendo, se escucha, ¿no? Se escucha que está fugando por... Y se siente, miren, se siente que fuga por acá abajo. ¿Sí? Ese es el principio que tiene esa válvula, ¿no? Pero no está medida en determinado nivel. No está medida en determinado nivel. A diferencia nivel. del ambú, sí, pues. Claro, el ambú está medida 30 centímetros de agua. Claro. Porque yo no puedo desglosar el volumen de la presión. Un gas normalmente tiene un volumen y una presión adecuada. Entonces, cuando el volumen que yo le doy a la hora de comprimir es mucho mayor, salta la presión por encima de 30, la válvula se abre. Pero la válvula está graduada en 30 centímetros de agua. Entonces, puede hacer que yo le dé un volumen tan importante que supera la presión acá y lógicamente se abre la válvula.
En este caso no tiene una medida específica. No, solamente a nivel de flujo, no a nivel de presión. Tiene más o menos el mismo principio, pero no está agregado a presión. ¿Sí? O sea, alguna duda o consulta adicional. Como le digo, yo les recomendaría que prueben con la mascarita. ¿Sí? Eso sí se lo puedo dejar porque eso casi no puede guardarlo. Ahora, lo que mira la pantalla, lo que miras en la pantalla es básicamente, se supone que es lo que el PP que en ese rato le estás dando al paciente. Sí. ¿No? Porque una cosa, lo que sí está interesante es que uno tiene que regular previamente antes de conectarlo al paciente. Sí. ¿No? Por ejemplo, yo quiero mantener 5, entonces Lo debo tuyo, configurar para mantener 5 primero, ¿no? Sí. Y de ahí conectarlo y ahí de repente me va a salir 3. una pequeña variación, sí. Como le digo, en la gran mayoría, creo que un 70% de pacientes que no tienen ninguna patología complicada, usted lo va a ver reflejado, ¿no? Es como normalmente nos han mostrado los usuarios, ¿no? Pero sí, hay pacientes especiales en los que sí. El PP. Pero no me digas cuánto le das, ¿no? Claro, para que lo puedan probar y ver cuál es el que sella mejor. Yo lo fijo en 5, allá yo lo fijo metiéndolo en 6. No, solo tengo traído esos dos. Claro. Sí, claro, viene talla S, L y una XL. 4 tallas son. Pero ¿y cómo sabe que este tiene si no? Claro, no hay una medición de lo que le Acá da. yo le pongo 3, pero acá me dice que le está dando Claro. 3.5 porque Sí, es una pantalla sí, que tiene domina. código, porque acá hacen el pedido de los corrugados. No, está bien. Entonces, cuando Ese hacen es el pedido de los determinado. corrugados, Como el de acá, yo solamente se predetermino debe en especificar cinco, que todo quieren con predetermino en mascarita en vez de pronto. Pero este varía de- Nada más. Porque el código SAT es el mismo, es el mismo. ¿Es nuevo? ¿Esto por qué no No, es mascarita? siempre. Sino que, como le digo, es dependiendo el usuario Solo que no cómo tenemos hacen mis la lugares, porque en que realidad no no les sé si, gusta, por porque ejemplo, la este de alguna mascarita, ¿no? manera en el real me está dando, Porque, por me está ejemplo, diciendo, el paciente está diciendo otra cosa, en el otro no a me está veces diciendo el real. son centros en el que atienden bastante bastantes niños con Sí, pues, claro, deformaciones, yo ya lo ¿no? predeterminé, Ahí igual una me contesté mascarita los cinco, pero no no sé es si- muy ideal, ¿no? ¿No? Sí, claro, Más puede ser que trabajan sea con el PROM. predeterminado. Pero siempre se recomienda eso, que se tengan los dos a la mano, porque si con un paciente no tiene buena fijación a nivel del PROM, puedes trabajar con la mascarita. Y a veces, Yo tenía una No, para ver a veces- cuál usamos y cuál Bueno, nos ha solicitamos. pasado que a veces no está funcionando bien la conexión de oxígeno y se apaga la pantalla. Pero nos han dicho de que igual el flujo y sí, todo funciona. eso también me olvidé explicarle. Este equipo es como si fuera el sistema burbuja con parte electrónica nada más. Por ejemplo, yo lo puedo apagar. Sigue Y funcionando. sigue los parámetros Claro, va funcionando. a seguir funcionando. Ahí lo estoy pendiente. O sea, no modifica. No va a cambiar. Por de ahí nada. sucede que se va la conexión de. No, puede seguir ventilando, Eléctrica. puede seguir entregando la terapia de CIPAP. Sí, eso me olvidé de mencionar, es importante, ¿no? Porque esta es parte neumática nada más, ¿no? Lo único que la electrónica es para verificar. Es como el burbuja, ¿no? Usted configura en 5, pero ¿cómo verifica que exactamente hay 5? ¿Cómo lo hacen el burbuja? No lo miden. No hay forma, ¿no? A menos que ponga una línea, una T y un manómetro y esté verificando, ¿no? ¿Sí o no? Ya, entonces eso es su adicional nada más. Este es como un sistema burbuja nada más, solamente que tiene parte electrónica. Y tiene ese flujo de reserva. Dígame. Digamos, tienen la misma eficacia en realidad porque es una cosa importante es a la hora de solicitar equipos, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿Uno de burbuja o este de acá? No, claro. ¿De flujo variable o de flujo? Flujo fijo. No, esta es una mejora, ¿no? O sea, las ventajas es que puede verificar presión, puede verificar frío. De ahí tiene un flujo de reserva para que el paciente no haga sobreesfuerzos, ¿no? Esas son 3 ventajas a comparados del sistema burbuja. Entonces, de por sí es una mejora, ¿no? Y la Siempre nos eficacia es vamos la a misma. guiar de lo que nos dice la perilla, ¿no? Porque, por ejemplo, eso no coincide, ¿no, Julio? Sí, por tema de lectura de electrónica. Ahí salía 50, 60. Sí, es que lo que pasa es que de todas maneras, cuando la recomendación es que cuando el equipo está parado más de una semana o 15 días, hacerle una calibración de FIO2. Ah, Eso sí es recomendable hacer. No es como un ventilador. En el ventilador, cuando yo hago la comprobación del sistema, la celda de oxígeno se calibra. En los actuales, ¿no? No sé cómo serán los antiguos. Pero en los actuales, yo hago una comprobación del sistema en el ventilador y se calibra el FIO2. En este caso no. Yo lo prendo y no hace una comprobación de esa forma y no se calibra. sí, Entonces, pero lo que pasa es que acá nosotros no es que manejemos pacientes con CIPAP
diario, ¿no? Sí, O sea, claro, viene, claro. a veces después de 2 semanas, Sí, sí, ¿no? claro. Y de ahí salen, o ahorita últimamente sí estamos casi constantes, pero anteriormente sí, ¿no? Era... Mira, yo le recomiendo eso, ¿no? Si ha pasado una semana en el que el equipo está parado, una llamadita acá al amigo Julio para que él le calibre el FIO2. Esa es una recomendación que siempre yo doy. Porque los equipos antiguos o sea, los que no son tan sofisticados son así, ¿no? Se ríe tu colega. La referencia se mueve. Lo que pasa es que como de todas maneras chapa el oxígeno del ambiente, ahí se mueve su referencia. Dime, otra cosa, respecto a los corrugados, ¿se usa? ¿Se descarta? Ya, estos son descartables, ¿no? Hay corrugados reusables también, ¿sí? Pero la gran mayoría que los tenemos los reusan, ¿no? Los ¿Y desinfectan hasta por cuándo? biogás. Porque Más o menos 10 he escuchado que me han dicho. 10 veces Sí, 10 veces lo desinfectan y de ahí lo desechan. Sí, es lo que he escuchado en los hospitales, en Almenara, por ejemplo. Cuando teníamos plata lo descartábamos, pero ahora como ya no hay, ya estamos No, claro, la utilizados. realidad No, es diferente. ideal. ¿Qué se desinfecta? ¿Se zampulle en agua o ha sido más? Claro, normalmente lo hacen a biogás. Es que va a depender del paciente. ¿Sabes ¿no? por qué? Porque tiene ahí su cable, ¿visto? En el azul. El Ya, cable. si tú lo zampulles en agua, ¿Cuál? pierde su... La rama La rama. La expiratoria. No, claro, por eso le digo, se desinfecta a biogás. Por fuera, así. Sí, por fuera. Ah, ya. ¿Sí? Ya sabemos. Sí, claro, si lo sumergen se va a dañar. Claro, solo a biogás o exteriormente. Pero como le digo, si es un paciente que ustedes tienen la sospecha que es altamente contaminante, ahí sí es mejor desecharlo, ¿no? En esos casos, ¿no? Pero como le digo, lo normal es que se use un solo paciente y se deseche. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Consulta? Bueno, ahorita no lo has llenado con el agua porque... O sea, Por el usualmente- humidificador que está apagado. Sí, pues lo que pasa es que a veces cuando estamos conectados, ¿no? Y Julio Testigo lo hemos llamado porque siempre suena activo por ahí abajo. Mira, Ah, ya, tiene les muestro entonces el Sí, funcionamiento de y saber por qué prende Las cada fallas, momento, sí. ¿no? Y hay un -2 que Sí, dice que les es explico, Julio que les tiene que estar en explico. -2. Claro, Y hay un botón en donde desactivas el cable calefactor y a veces suena. Estamos ahí que no sabemos qué y era uno que está apagado.